Un momento para conversar de este tema, para analizar esta reforma constitucional de seguridad presentada por el gobierno. Y ahí está en pantalla Benjamín Moreno, diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, desde el aeropuerto. Así que usted nos avisa cualquier cosa, diputado, no queremos que pierda el vuelo, ¿ah? Estoy desde la casa, así que no desde se la preocupe. casa. Ya, entonces igual no queremos que pierda el vuelo, así que nos avisa cualquier cosa, pero muchas gracias. A ver, primero quisiera preguntarle, en términos generales, ¿cuál es su evaluación respecto a esta reforma? ¿La suscribe completamente? A ver, yo todavía no he tenido la oportunidad de terminar de analizarla en detalle, de leerla completamente, pero yo creo que es una reforma absolutamente necesaria. ¿Por qué? Yo quiero hacer un pequeño detención o una ayuda a memoria. Hace algún tiempo atrás había un diputado que después fue candidato presidencial que decía, mira, la inmigración está desbordada, tenemos que hacer una zanja en el norte del país. Y muchos decían, no, qué loco, qué poco humano, esto es absolutamente fuera de cualquier cosa que hayamos visto. Y él decía, con justa razón, esto se está desbordando, tenemos que tomar medidas extremas para casos que son extremos. Hoy día estamos frente a una realidad que es muy compleja. Y yo la equiparo un poco cuando, si mal no recuerdo, en la época, en los años 60 aproximadamente, cuando el terrorismo estaba asolando a diferentes naciones, se discutía el ingresar al terrorismo a las cartas fundamentales porque era una nueva adecuación del crimen organizado. Hoy día tenemos, una nueva adecuación del delito. Se entiende el punto, sí. No se preocupe, se entiende el punto. Que ponían en riesgo la seguridad de las personas. Hoy día tenemos crimen organizado que es transnacional, que son verdaderos estados paralelos, y que no basta simplemente, Mónica, con que nosotros hagamos lo mismo que se venía haciendo de una mejor manera. Diputado, acá nosotros, sí. Entiendo ese diagnóstico general y yo creo, no sé, en general yo creo que nadie duda de que no basta con hacer lo mismo. Yo creo que en eso usted tiene un punto y que la situación es grave. También me parece que no es muy discutible, digamos, alguien podrá discutirlo, pero me parece que usted ahí tiene un punto. Pero luego le pregunto, primero en términos de definiciones, ¿usted suscribe desde la A hasta la Z la reforma o hay algún punto con el que no estuviera de acuerdo? ¿Porque es mucho o porque es poco? Así en términos generales. En términos generales, ¿sí? Yo la suscribo. Después podemos entrar en el debate si es que alguna de las leyes que se habilitan, que son de quórum calificado, hasta dónde tienen que llegar. Ya. En términos generales la suscribo. Perfecto. Eso no significa que yo diga, mira, acá no se puede conversar nada, porque creo que el Ejecutivo cumple su rol de enviar esto y el Congreso tiene que desarrollar su labor también. Lógico. Ahí, por supuesto que para normas de quórum necesitamos tener la mayoría y que estemos de acuerdo el número suficiente de personas para que esto se apruebe. Ahora, dicho eso, ¿sí? Creo que es importante, al tiro, Mónica, creo que es importante dar el salto que se requiere para poder tener, por ejemplo, regímenes carcelarios diferenciados y que el día de mañana, como está ocurriendo hoy día, por ejemplo, con el Rana, que el asesino de Carabinero, que Gendarmería, por motivos de seguridad y de control de la población penal, lo cambia de un recinto con un recurso de protección o amparo, resulta que vuelve porque al angelito se le estarían vulnerando ciertos derechos fundamentales. Y yo creo que acá tenemos que poner las capacidades de Gendarmería y de las policías por sobre algunos de esos derechos fundamentales de las personas que deciden ir a acribillar un carabinero o que están en bandas de crimen organizado o terrorismo. Ese es un punto interesante lo que quería preguntarle. ¿Por qué necesitan poner en la Constitución aquello del régimen carcelario más estricto, si ya lograron hacerlo en el plan Cancerbero? Usted me señala, hay un caso de un preso en que se revierte la decisión de Gendarmería vía un recurso de amparo. Yo le pregunto, recurso de amparo o protección. Por eso, yo le pregunto, ¿no es propio de una democracia, más allá que usted esté en desacuerdo con la decisión del juez, el que un juez pueda revisar esta medida? ¿Quisieran ustedes que no tuvieran la facultad los jueces de revisar las medidas o las decisiones, por ejemplo, de Gendarmería? Una cosa es revisar las medidas, pero otra cosa es cuando nosotros, en justificación precisamente de defensa de la democracia, acá hay que ser súper claro, esta no es una discusión como la quiere plantear la izquierda, de decir, no, esto es en contra de las libertades. Acá los que han perdido las libertades son los chilenos. Y si hay una democracia, la democracia tiene que cumplir un rol básico, primordial y fundamental, que es mantener el Estado de Derecho.
Por eso Si yo tú le tienes pregunto, personas ¿el que Estado están de Derecho vulnerando, incluye que los jueces pueden y no, deben pero ojo, revisar las decisiones que toma el cualquier Estado de órgano? Derecho, Entonces yo le no, pero el pregunto, ¿a usted le Estado, gustaría que no pudieran revisarlas? no, una cosa es revisar y otra cosa es que en casos justificados de crimen organizado y terrorismo, Gendarmería tenga las atribuciones y no puedan ser intervenidas por jueces que dicen, mire, este pobre angelito, la familia va a quedar más lejos de ir a verlo. Bueno, ese pobre angelito Por era una eso. persona que pueda estar condenado porque tenía un barrio tomado por 20 años, porque mató a 15, 20 personas, porque asesinó a un carabinero. Entonces, si es que nosotros le vamos a entregar la facultad a los carabineros para que impongan el orden público y tenemos un problema con seguridad pública y orden público, está más que justificado que en ese régimen carcelario especial estamos hablando de personas que están condenadas por crimen organizado y por terrorismo. Ya. Que en ese Gendarmería caso, pueda entonces, por eso, hacer para uso de entenderlo sus bien, facultades. yo no quiero ponerle palabras que usted no esté diciendo, pero su perspectiva es que en esos casos no debiera poder ser revisado por un juez. En esos casos tiene que prevalecer la instrucción de Gendarmería, Por porque eso, nosotros estamos frente al crimen organizado, por sobre la decisión del juez en esos casos específicos. pero es que mire cómo lo plantea, ¿ya? No, yo le estoy El preguntando, juez no le estoy es... planteando, le estoy No, preguntando. no, es que mire cómo se plantea el tema, no estoy atribuyéndole Ah, tampoco a ya, usted, Mónica. ya, lo había entendido mal. Ya, mire, Que tengo que no, avanzar al a estado de ver, excepción, porque si no, después usted se va a tener que ir y va a ser sí, mi culpa que pierda el vuelo. estoy de acuerdo, pero déjeme explicar eso porque es bien interesante el punto que usted plantea. El juez es un representante de uno de los poderes del Estado, ¿no es cierto? ¿Para qué está el juez? Para mantener el Estado de Derecho. Pero frente a personas que están vulnerando ese Estado de Derecho, nosotros tenemos una institución que se llama Gendarmería de Chile, que tiene que ser capaz de tomar las medidas suficientes para que ciertas personas que son un peligro para la democracia, un peligro para la seguridad, un peligro para la salud, un peligro para muchas otras cosas más, porque digámoslo, el narcotráfico es un peligro para no solo para la seguridad, sino también para Evidente. la salud pública y también para el desarrollo de las personas de manera integral. Esa persona de Gendarmería tiene que tener en algún minuto prevalencia sobre otros poderes del Estado en estos casos puntuales. Y eso hay que decirlo con todas sus letras, porque si no, tú en cualquier minuto vas a decir, mira, pongámonos un ejemplo súper simple. ¿Qué hubiera hecho España si es que en el caso de los terroristas de ETA hubieran estado constantemente algunos jueces diciendo tú no puedes mover a estos presos con reivindicaciones territoriales del País Vasco a cárceles de otras regiones Ya, del por país? eso entiendo su Hubiera punto en sido un el sentido de que desastre. usted cree que en esos casos tiene que estar la decisión de Gendarmería por sobre el criterio del juez. Exacto. Ya, eso le van a contestar de inmediato que eso vulnera el Estado de Derecho porque los jueces tienen que tener libertad para fallar a favor o en contra. No, pero es que nosotros tenemos una democracia donde nosotros Sí, vamos a elecciones tal y cual. si el poder popular representado a través de las ambas cámaras del Congreso Nacional, ¿ya? Más el poder ejecutivo, ¿no es cierto?, que también va a elecciones, decide que es momento de subir de rango constitucional una atribución de una institución de un Estado, porque pongámoslo con ese nombre. Entendí el punto. Gendarmería no Entendí es su un grupo punto. de amigos que se juntó y se puso un uniforme. Sí, entendí el punto. Vamos al estado de excepción constitucional, un quinto que se pretende crear. ¿Le parece razonable que durante 120 días, luego 120 días más, el presidente, de por sí y ante sí, es decir, sin control del Congreso, pueda declararlo restringiendo libertad individual, libertad de movimiento, de asociación, confiscar bienes, revisar comunicaciones, con facultades que son propias del estado de sitio, del estado de asamblea, estados que para decretarse desde el inicio requieren del control del Congreso? ¿Usted está de acuerdo con aquello? A ver, partamos por lo primero. Este nuevo estado de excepción plantea desde un poco más atrás del nombre una hipótesis distinta, que es una hipótesis de seguridad pública, ¿ya? Hoy día llevamos 1.500 días, más de 1.500 días de corrido en estado de excepción de la Araucanía y al parecer hay consenso de que ahí había terrorismo. La pregunta es, ¿tenemos consenso que hoy día hay verdaderos estados paralelos en ciertos barrios de algunas ciudades? Yo creo que la respuesta es sí. Por lo tanto, tú tienes que adecuar las herramientas. Podemos discutir en el detalle, y aquí yo quiero hacer una precisión. Para mi interpretación, por lo Sí. menos, son 120 días y para la prórroga se requiere la aprobación del Congreso. Uno puede discutir, y yo estoy abierto a discutir si es que algunos consideran excesivo o no esto,
Pero vamos al punto atrás de esto. Un nuevo estado de excepción con una hipótesis de seguridad pública donde, ojo, esto también supone que tú estás en medio de ciertos procedimientos judiciales, porque tú no vas a dictaminar un polígono, por ejemplo, una población donde el crimen organizado la tiene tomada hace 10, 12 años, tú no llegas y dices, no, la tiene tomada porque aquí alguien me sopló. No, la justificación de esto es porque tú tienes información, porque probablemente el Poder Judicial está investigando, la Fiscalía, por lo tanto, tú puedes perfectamente ya estar con medidas intrusivas. Lo que tú permites es entregar más herramientas, restringir ciertas libertades, como se hace también en el estado de excepción de la Araucanía o en los estados de la macrozona norte. Es que incluye, sí, es que no es solo como en el estado de excepción de emergencia, que es el que se aplica, no, por ejemplo, en la Araucanía. Medidas. Entonces quiero ir a un punto de eso. De hecho, se plantea que se pueden revisar cualquier tipo de comunicaciones sin orden de un juez. Lo decide el presidente y el encargado del lugar. Entonces, ¿qué nos garantiza? Porque hoy día hay un gobierno, mañana puede ser otro. ¿Qué nos garantiza que durante esos 240 días, usted dice 120, lo que nos decía el ministro Raúl eran 240, pero sean 120, sean 240? ¿Qué nos garantiza que se va a hacer buen uso si no hay durante todo ese plazo ni control del Congreso ni una orden judicial para revisar comunicaciones? A ver, partamos por algo. Si tú designas uno de esos estados de excepción, es porque primero no hay control del Congreso, no hay control de nada, porque ese es un lugar donde reina un estado paralelo. ¿Ya? Nadie está proponiendo... No es necesario eso, diputado. No, dice, la fundamentación dice que hay un problema grave de seguridad pública, incluso eventual, ni siquiera declarado, sino que eventual. Permítame seguir, porque acá nadie está proponiendo un estado de excepción, ya, para decir, mira, vamos a poner un estado de excepción en un barrio que es absolutamente tranquilo. Eso sería absolutamente ilógico, ¿ya? Y yo creo que planteemos todas nuestras dudas, todos los debates son bienvenidos, pero planteémoslos siempre desde la buena fe, acá, ¿ya? En esto, en la misma hipótesis de seguridad pública, te supone que tú tienes algún grado de investigación judicial en esto. No, si es que la hipótesis la hipótesis no lo incluye. La descripción que han hecho en la reforma no lo incluye. Eso es la descripción del proyecto, pero sí, cuando tú designas un estado de excepción, un estado de excepción constitucional, donde vas a restringir libertades en un polígono determinado, que puede ser un barrio X, ¿ya? No es porque ese barrio es una taza de leche. ¿Ya? Me imagino. Es porque ese barrio tiene un verdadero... Pero es que a eso voy con que... Pero usted no cree que esto en manos de las... Mónica, le voy a conceder un punto. ¿Qué? Le voy a conceder un punto. A ver. ¿Ya? Si quieren discutir que acá se requiere quizás tener a un juez al lado para las interceptaciones, bienvenido sea, discutámoslo, pero discutámoslo de la buena fe, porque aquí nadie quiere ir a plantear un estado de excepción en un barrio donde no pasa nada. No, pues tú planteas un estado de excepción por seguridad pública, porque tú tienes un barrio donde funciona un verdadero estado paralelo. Pero fíjese que incluso esto dice ante amenazas inminentes, ni siquiera ya declaradas. En la descripción, capaz que lo van a tener que cambiar, dice incluso peligro inminente. No es que necesariamente ya está la situación, sino que... Pero avancemos respecto a esta facultad. Usted dice que no le preocupa, yo le pregunto, no sé, ¿usted estaría tranquilo? No, usted ha tenido fuertes calificativos en su momento para el Partido Comunista. Una presidenta o presidente comunista que tuviera estas facultades de declarar un estado de excepción. Pero eso puede pasar. Y le pregunto si usted, le estoy preguntando a usted, sí, porque si le pregunto a alguien del Partido Comunista no estaría preocupado probablemente, pero le pregunto, o capaz que sí, pero usted estaría tranquilo con que estas facultades de revisar las comunicaciones las tuviera y las decretara un presidente del Partido Comunista? Es que bajo una hipótesis de un estado de excepción, donde tú ya tienes procedimientos judiciales, porque lógicamente... No necesariamente tengo que tener, no lo dice así, no dice que tenga que tener procedimientos judiciales en curso. Y lo decreta el presidente sin control del Congreso. Me cuesta creer que el Partido Comunista va a estar persiguiendo eso, si lo último que querían hacer era derogar la ley Naín Retamal. Bueno, alguien que no sea el Partido Comunista, pero un gobierno populista. Llega un gobierno populista que usted cree que está pero en las antípodas de la democracia y decreta ese presidente o presidenta un estado de excepción. De estas características. Bueno, buena pregunta. ¿Estaría tranquilo? Buena pregunta, porque usted...
¿usted podría decir lo mismo con el Estado, con cualquiera de los estados de excepción? No, pero es que estés por Entonces, mucho más tiempo sin control del Congreso y con facultades mucho más graves. A ver, hablemos claro. Primero, es un proyecto. Segundo, tratemos de evitar que lleguen presidentes populistas de ese corte con soluciones fáciles. No, pues hay Entonces, que pensar, entreguemos más herramientas para poder combatir diputado, el crimen organizado, hay que pensar que es el principal flagelo. Que las facultades que se dan las puede tener cualquier presidente o presidenta. Antes que se tenga aquí, le quiero preguntar otra cosa. Otra de las facultades que se entrega en este estado de excepción que se pretende crear es que se pueda suspender o restringir la libertad personal. Ya no solo la del movimiento, la libertad personal. En el estado de sitio, eso quiere decir, y está súper claro, lo hemos conversado con varios constitucionalistas y tenemos la experiencia de la dictadura, restringir la libertad personal es que te puedan detener. Un tema no menor. Perdón. Y cuando se dice suspender, conversábamos hoy día con la constitucionalista, presidenta de la Comisión de Expertos en el pasado, Verónica Undurraga, y decía, bueno, suspender la libertad personal puede implicar eventualmente relegaciones, exilio. Entonces, yo no sé si usted comparte esa interpretación. Respecto a restringir está claro, porque lo vemos en el estado de sitio. Suspender, nunca hemos tenido la experiencia porque es propio del estado de asamblea y no hemos estado afortunadamente en guerra, ¿no? Entonces, no sabemos cómo se va a interpretar. Yo le pregunto, ¿a usted le parece bien que durante 120, 240 días se pueda detener sin una orden judicial? Yo lo primero que haría es decir, miren, antes de discutir esto en el abstracto, vamos a lo puntual. Yo le preguntaría a todas esas personas, ¿cuándo fue la última vez que yo o ellos o usted tuvo que esconderse debajo de la cama por una balacera dentro de su casa? A ninguno de los que estamos discutiendo eso nos ha pasado. Y seamos bien sinceros en este debate. Por lo tanto, hoy día hay personas que están verdaderamente con sus libertades secuestradas por el crimen organizado. Y acá lo que queremos es que esas personas puedan de verdad recuperar la libertad. Si tú me dices que hay una persona que está en un barrio que está absolutamente tomado por el narcotráfico y llega un constitucionalista a decirle, mire, ¿usted está de acuerdo con que le puedan suspender su libertad de tránsito? Capaz que le responda. Le diría, mira, yo me tengo que encerrar, me tengo que enrejar, porque aquí el vecino de allá tiene un punto de venta de droga, porque el que está en la otra esquina es el que ve qué autos deja pasar y qué autos no deja pasar, y yo no veo ningún constitucionalista escandalizado porque hay barrios tomados. Diputado, donde están vulnerando hago el punto, los derechos a las personas más humildes de este país. de que en las encuestas está claro, la gente sacrificaría cualquier libertad por seguridad. No me refiero a las encuestas. No, se lo digo, yo se lo estoy agregando. Y si le vamos a preguntar a la gente, probablemente diga eso. Pero evidentemente la responsabilidad de ustedes no es legislar lo mejor y no hacernos probablemente elegir a los ciudadanos entre libertad y seguridad, sino tener libertad y seguridad. Quisiera preguntarle entonces, para que alcancemos antes que se vaya, otro tema más, si usted suscribe y no tiene problemas con que esto implique el estado de excepción constitucional que se propone, o si usted tiene otra interpretación de lo que aquello significaría, restringir o suspender la libertad personal. No, eso cae en el campo de las interpretaciones y la verdad yo le podría decir con una cuota de humor y de realidad que como agrónomo no soy la persona indicada para que me pregunten de interpretaciones constitucionales. Pero va a tener que legislar sobre ese tema. No, si me toca y trato de estudiarlo y me asesoro y todo el cuento. Sí. Pero, a ver, quiero primero plantear una cosa. Dice, para que no nos hagan elegir libertad y seguridad. Partamos por lo básico. La libertad supone que usted tiene la seguridad de poder ejercer por ese eso derecho. queremos tener ambas. Si usted no cumple, pero es que cuando nosotros hemos perdido la seguridad, para que podamos recuperar la libertad, tenemos que recuperar la seguridad. Ese es el piso mínimo esa es la base sobre la cual se construyen todos los derechos fundamentales. Y a mí de verdad me encantaría ver a los constitucionalistas discutiendo cómo se le vulneran los derechos fundamentales más básicos a las personas que viven en barrios tomados por el narco. Y eso hoy día no ocurre. Pareciera ser que cuando el debate se elitiza, ahí les surge un interés repentino. Y la verdad es que yo no quiero decir que ellos puedan estar o bien o mal. Yo quiero decir que acá tenemos que tomar acciones para recuperar eso. Claro, y si eso lo que estamos conversando es cuáles, hasta dónde, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Perfecto, podemos discutirla y bienvenido sea la discusión que se tiene que dar en el Congreso. Oiga, diputado, ¿cómo se y tiene que ir? Gracias a Dios tenemos los quórums. ¿Usted cree que tienen los votos garantizados? Porque hasta ahora, por ejemplo... No. Dije,
gracias a Dios, tenemos los quórum para reformar la Constitución, donde exigen que tú tengas que tener un respaldo más amplio. Claro. Y efectivamente ya no tienen el voto de Matías Walker ni el de, por ejemplo, el senador Cruzcoque para este estado de excepción, tal como está planteado. Otra cosa si lo modifican. Pero esa es parte del Congreso, si esa es la labor fundamental, si no, ¿para qué está? Lógico. Evidente. Pero yo le digo, si tienen que contar los votos, hay dos que ya no tienen. Le querría preguntar otras cosas más, pero como sé que hay un problema de tiempo, quisiera preguntarle cuál es su postura respecto a lo siguiente. Desde su partido... Esto es como aquí se debate la no, tarjeta, es que, claro, la verde, la roja. Está bueno que nos haga propaganda Aquí se debate, en el cual ha estado afortunadamente además. Pero no, le pregunto respecto de los indultos. Dos tipos de indultos, uno que podría ser para condenados en el contexto del estallido y otro que tiene que ver con indultos humanitarios, se ha dicho, para personas condenadas por violaciones a los derechos humanos, los presos de Punta Peuco. Viene el 11 de septiembre y el senador Urrutia, su partido, ha dicho que sería una muy buena señal que se concedieran en esa fecha o a raíz de eso o con motivo de eso estos indultos. Vanessa Kaiser, que no es de su partido, es del Nacional Libertario, ha dicho que le ha faltado coraje, eso fue al presidente, para cumplir con una promesa de campaña respecto, se refiere, de los del estallido. ¿Qué dice usted? ¿Septiembre es una buena fecha para tomar esa decisión? ¿O todo lo contrario? Las cuecas también. Las cuecas también. No, mire, yo creo que efectivamente hay personas que, dado el contexto y dado una legislación que está hecha para tiempos normales, digamos, y sufrimos tiempos absolutamente irracionales durante el estallido, están condenados con una normativa que los jueces tienen que aplicar y que muchas veces no se condice con la realidad que tuvieron que vivir esas personas. Dicho eso, los indultos tienen todo un procedimiento que es bastante complejo. Me tocó verlo en la acusación constitucional de Marcela Ríos, que ahí aprovecho para pasar el dato. Nosotros la votamos en contra porque consideramos que en ese caso no era responsabilidad de la exministra Ríos, pero es una facultad exclusiva y privativa del presidente de la República. Distinto si usted me pregunta por el proyecto que ingresó el Nacional Libertario, cuando nos toque tramitarlo, bienvenido sea, y vamos a tratar de que ese proyecto pueda avanzar en la medida de lo posible, ¿no es cierto? De nuevo, estamos sujetos siempre a las mayorías, pero creo que referirme a los indultos no viene al caso porque es una facultad exclusiva y privativa del presidente de la República, por más que considere textualmente que hay personas donde el marco jurídico que se les aplicó no alcanzaba para recoger toda la realidad que ellos tuvieron que enfrentar en ese minuto. Diputado, me encantaría hacerle más preguntas, pero si no va a perder el avión, así que le agradezco que nos haya acompañado en CNN Prime. Muchas gracias, Mónica, que esté muy bien. Que tenga muy buenas noches.